Versículo 1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y hemos hablado de que un anciano en la Biblia, pues también hace referencia a un pastor o un obispo, que tres palabras distintas se utilizan para describir la misma función, la función de un sobrevedor, de un pastor. Sin embargo, en este contexto, por lo que leemos y el término griego indica cómo es que esto habla en el verso 1 de gente que es mayor en edad, gente que tiene ya, digamos, bastante kilometraje recorrido y las canas dan evidencia de ello. Y en el verso 1 el consejo que Pablo le da a Timoteo es que dice, no reprendas al anciano, no los reprendas. Muchas veces los que somos jóvenes o un pastor joven, un hombre joven, pues a veces piensa que se las sabe de todas y no muestra mucho respeto por las personas que tienen más edad y podríamos llegar a reprender en el sentido de regañar duramente. Esta palabra reprender también se llega a traducir en otras porciones como golpear. Y obviamente aquí no está suponiendo que Timoteo podría golpear a los ancianos en la iglesia o algo por el estilo, pero quizá no físicamente, pero tal vez sí verbalmente. Una persona puede mostrar una actitud de dureza y agresividad para con una persona mayor, pero esto es algo de lo que Timoteo debía cuidarse muy bien. Por eso en el verso 1 dice, no lo reprendas, sino, ¿qué cosa dice el verso 1 debe hacer? Exhórtale. Es muy distinto reprender a exhortar, pero se me hace interesante que pues no es tampoco que si hay algo que se tiene que corregir, pues lo pasamos por alto, simplemente lo dejamos que suceda y ya. No, las cosas se enfrentan, los problemas, el pecado se tiene que enfrentar, pero de la manera correcta. Es muy importante confrontar, no importa el miembro que sea, el pecado en la vida de la persona. La palabra exhortar es la palabra parakaleo. ¿Te suena? Paracletos se llama el Espíritu Santo, el Consolador, uno que es llamado a un lado. Y esa es la idea, no lo reprendas, no lo golpees en ningún sentido, sino ponte a un lado suyo para edificarle, para guiarle, para animarle. La idea es como la de un coach, que se pone a un lado y está dando instrucciones para animar a la persona a hacer el trabajo. Así es que esto es importante, pero también menciona el verso 1 que se debe exhortar como a ¿qué? Como a padre, con el respeto y el honor que merece un padre. Y cada uno de nosotros necesitamos aprender a tratar los asuntos con aquellos hombres que son mayores, con las personas que tienen, como te dije, más años, más experiencia, más kilometraje de la forma correcta. Levítico 19:32. Dice ahí, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Proverbios 6:31 nos dice, corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Proverbios 6:31. Entonces, la palabra de Dios nos llama a mostrar respeto. Esto no solamente es por la educación que toda persona debe tener y el respeto por la gente mayor, sino como hijos de Dios es importante que mostremos esto y más en las relaciones interpersonales dentro del cuerpo de Cristo para con los ancianos. Corregir con amor, correctamente, pero no solamente a los mayores como padres, dice el verso 1 al final, a los más jóvenes, ¿verdad? Como hermanos. De la misma manera, si hay algo en un hermano joven que tiene que ser corregido, tiene que hacerse bíblicamente, exhortando, poniéndote a un lado para guiar, para animar, para edificar. No pensando que tú eres su padre, un joven exhortando a otro joven, de repente puede ser como que, pues tú quién te crees que eres mi papá o algo así. No, es como un hermano que se preocupa, que ama a la persona que está exhortando. Como hermanos. Después el verso 2 continúa diciendo, ¿a quiénes? Las ancianas. ¿A las ancianas como a qué? Como a madres. Esta exhortación habla de aquellas mujeres mayores que deben ser honradas, deben ser tratadas con respeto, dándoles una honra especial por las canas. Y dices, bueno, pues es que no tiene canas, se las pinta, ¿no? Bueno, no importa. La idea es la edad. Como a madres debemos darles el respeto, debemos darles el amor que una persona tiene por su propia madre. Esto es bíblico, es muy importante. Pero también dice en el verso 2 a las jovencitas, como hermanas. ¿Cómo dice? Con toda pureza. Es muy importante esto que añade Pablo. Sí, como hermanas, con toda pureza. Es una invitación, una exhortación que Pablo le hace a Timoteo para
mantenerse siempre en su trato de una forma completamente pura, completamente cuidadosa, no coquetear, no tratar provocativamente a una joven, no insinuarse en una joven, no usar expresiones que pudieran mostrar un trato especial y romántico para con ellas. Esto es algo muy, muy importante para todos los que estamos en este lugar, para los jóvenes. Y el tip que yo he recibido es niños con niños, niñas con niñas. Debemos ser muy cuidadosos. A veces esta idea de, bueno, es que yo ya encontré una compañera de oración, ¿no? Y nos juntamos a orar y, Señor, te pido por mi hermana. O sea, cuidado con eso. No, las cosas se pueden confundir. La idea es que puedas tú como hombre encontrar un amigo joven con quien puedas orar, como mujer, una amiga joven con quien puedas orar y tener cuidado de mantenerte en esto. Son tus hermanas. Cualquier cosa que no harías con tu hermana, bueno, no lo vas a hacer con una persona de la iglesia. Estos primeros 2 versículos muestran el trato que debemos tener en nuestras relaciones interpersonales como la familia de Dios. Somos la familia, estamos en la casa de Dios, somos hermanos, tratamos como madres, como padres a los ancianos, las ancianas. Después, en los versículos 3 al 16, es una sección muy técnica, hablando acerca del trato que debían tener con las viudas, con mujeres que estaban en una función, en un lugar muy vulnerable. Miren lo que dice, vamos a leer versos 3 al 8, aunque la sección de las viudas es hasta el 16. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En los días en los que se escribió el Nuevo Testamento no existía ningún tipo de asistencia social o de ayuda por parte del gobierno para la gente más vulnerable. De manera que las ancianas viudas, mujeres mayores que eran viudas, pues ya no tenían el apoyo de su esposo, quizá no tenían hijos que pudieran ver por ellas, no tenían una forma de sustentarse adecuadamente, pues estaban entonces en un lugar muy vulnerable, en una posición muy vulnerable. Por eso Pablo le dice en el verso 3 a Timoteo, honra a las viudas que en verdad lo son. Y si bien la palabra honra habla del respeto, también está hablando de apoyo económico, apoyo económico. Dios tiene cuidado de la gente más vulnerable. Por eso dice el verso 3, las viudas que en verdad lo son. Gente que realmente no tiene a nadie que pueda cuidar y ver por ellas. No es que automáticamente si alguien enviudaba, pues podía ir a la iglesia y ser sostenido por la iglesia. No, es gente que en verdad no tenía absolutamente a nadie a quien recurrir. Y Dios cuida de esta gente. Y este versículo y esta sección de las viudas creo que muestra algunos principios importantes acerca de cómo la iglesia puede dar apoyo económico a personas en verdadera necesidad, pero ojo, no es gente que simplemente de repente pues tiene alguna necesidad y viene a la iglesia como si fuera cajero automático a sacar dinero, ¿no? Llega con el pastor y pone su NIP en su cara y le dice, oiga, me ha pasado esto y esto y esto, deme dinero, ¿no? No funciona así, la iglesia no es un banco, la iglesia no es un cajero. Hay varias características que una verdadera viuda, una persona que realmente no tenía dónde acudir, debía tener para poder recibir apoyo de parte de la iglesia. Mira el verso 4, de entrada dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Solamente se podía apoyar, como te lo dije, a mujeres viudas que no tenían realmente ninguna otra forma de sustento, ninguna otra persona a quien ir, y también habían cosas que se requerían, lo vamos a estar viendo en esta sección. Pero también el principio que entiendo aquí es cómo las personas que podrían ser legítimamente ayudados por la iglesia son justamente eso, gente que no tiene familia que pueda ayudarles, gente que no tiene a quién acudir en un tiempo de necesidad. Y creo que si alguien tiene a quién acudir,
Pues es a sus hijos, es a la gente que está en deuda con ellos. Vemos en este verso la responsabilidad que los hijos, los nietos, dice ahí, aprendan a ser piadosos para con su propia familia, a recompensar a sus padres, si alguien tiene hijos o nietos. Es muy importante mostrar como cristianos nuestro amor por el Señor, proveyendo para aquellas personas con quienes estamos en deuda, los que nos trajeron al mundo y se encargaron de nuestro cuidado. Esto es algo esencial. Y dice al final del verso 4 algo interesante, que esto es, ¿qué dice? Bueno y agradable delante de Dios. El nosotros ver por nuestros padres, nuestros abuelos, la gente en necesidad de nuestra propia familia, glorifica a Dios. Es bueno y agradable delante de Dios. Muy importante tener esto en mente. Si tú quieres profundizar un poco más en la forma de honrar a nuestra familia, escucha la enseñanza Edificando como Hijos que dimos en la serie Dios y mi familia, que está en la aplicación o en la página de internet o por pedido en la librería con tiempo. Efesios, en el capítulo 6 también tocamos el tema acerca de los hijos. Así es que te animo a que puedas poner orden en esta área de tu vida. Dice el verso 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, otra vez el énfasis, ha quedado sola, ha sido abandonada, ha sido dejada sin recursos. ¿Qué es lo que hace una mujer así? Verso 5, espera en Dios y es diligente, pone atención y pone un esfuerzo en el trabajo de hacer súplicas y oraciones. ¿Cuándo? Noche y día. Es una mujer que espera en Dios porque no cuenta con nadie más, es su única esperanza de supervivencia, pero también este versículo muestra como una persona que ha de recibir un apoyo por parte de la iglesia, no está nada más pues haciendo nada, sino que es diligente, sirviendo y apoyando a la iglesia. En este caso, las viudas encargadas de orar por la iglesia día y noche. Hay un servicio que se espera de toda persona que está siendo apoyada por parte de la iglesia. Verso 6, pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Y esto me habla de cómo habían viudas que podrían llevar una vida temporal, mundana, incluso inmoral o impía, y podrían estar vivas en el sentido físico, pero su manera de vivir mostraban que realmente en el sentido espiritual estaban muertos. Y hay mucha gente que puede vivir así, zombies, vivos físicamente, pero muertos espiritualmente, como muertos vivientes. A las viudas zombies, no las apoyes. A los hombres y mujeres en necesidad, zombies, no es correcto el poder apoyarles con una ofrenda de parte de la iglesia. Mucha gente viene a buscar apoyo económico a la iglesia, pero es gente que justamente viene a buscar apoyo económico porque ha sido como consecuencia de su pecado y de su vida zombie, entregados a alcohol, a drogas, apuestas, inmoralidad, etcétera, que vienen a buscar una ayuda. No está bien a la luz de este pasaje usar los recursos de la iglesia para sostener financieramente a tales personas. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer? ¿Les vamos a cerrar la puerta y les vamos a decir no te vamos a dar nada, vete de aquí? No, ¿sabes qué? La forma en la que necesitamos ayudarte, apoyarte es predicándote la palabra, predicándote el evangelio. Eso va a salvar tu vida, eso va a restaurar tu mente, tu entendimiento, tu intelecto, tu trabajo, y te va a llevar a trabajar para con tus propias manos comer tu propio pan. Esa es la idea. Verso 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno dice no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y aquí es una repetición de lo que ya mencionó en el verso 4, la importancia que una persona tiene de mostrar piedad para con su propia familia, mostrar devoción a Dios, servicio a Dios con su propia familia. Pero en este versículo 8, el énfasis, creo, está en lo que revela de la vida de una persona cuando no es piadoso para con su propia familia. ¿Qué es lo que revela? Dice, si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa. ¿Qué dice? Ha negado la fe, número 1, y número 2, es peor que un incrédulo. Esto es lo que se revela de una persona que no está proveyendo para su propia familia. Ha negado la fe. La fe cristiana tiene como principio esencial el amor compasivo, un amor dador, un amor que sostiene, que provee la necesidad. ¿Qué fue lo que Dios hizo?
envió a su Hijo, dio a su Hijo, proveyó de salvación para aquellos que estábamos en necesidad. De la misma manera, como hijos de Dios, somos llamados a proveer para la necesidad de la gente que amamos. Y una persona que no está proveyendo para los suyos está negando la fe, que tiene como principio esencial el amor compasivo. Pero también dice, número 2, es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo porque la mayoría de los paganos cumplían ese deber simplemente por naturaleza. De manera que Pablo dice, más un creyente. O sea, la gente que no tiene afecto natural, la gente que no tiene, o más bien, la gente que no tiene vida espiritual, en muchos sentidos tiene afecto por su propia familia y cuida, y ahí los tienes, ¿no? El día del padre o el día de la madre, más que nada básicamente, ¿no? Y proveyendo y cuidando y honrando. Se espera que mucho más nosotros, no un día del año, sino todo el año, todo el tiempo, estemos honrando y proveyendo para nuestros padres, nuestra madre, etcétera. Pero ¿cuál es la forma en la que una persona ha de proveer? Bueno, antes de pasar a eso, los mismos pajaritos, dice en su libro, voy a hacerle comercial al libro del pastor Héctor sobre Timoteo del aprendiz. Los mismos pajaritos salen a buscar el alimento y llegan con un gusanito para cada uno de los pollitos en el nido, ¿no? Y lo ponen en sus boquitas. Es así, o sea, la naturaleza, aún en la creación, hombres sin temor de Dios lo hacen. Lo mínimo que se espera de un cristiano es que provea para los suyos, porque si no, es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. ¿Cómo es que Dios te va a proveer para poder sostener a la gente de tu propia casa, de tu familia? Bueno, a través del trabajo. Es así de sencillo. El trabajo es el medio que Dios te da para poder traer el sustento a tu casa y a tu familia y poder proveer para los tuyos. Por eso es tan importante el estar siempre dispuestos al trabajo. Yo entiendo que hay épocas difíciles, temporadas difíciles, pero es muy importante estar listos para trabajar de lo que sea. Me han escuchado decir y hablar de personas que pues no encuentran chamba de aquello de lo que estudiaron, ¿no? No, pues es que yo soy astronauta y ahorita está floja la chamba, como que no hay casi viajes a Marte, ¿no? Pues si no hay viajes a Marte, agarra un Uber el martes, agarra una nave y ponte a chambear. No, es que yo soy músico, yo solamente sé tocar, pero ahorita no hay chamba y pues no puedo sostener a mi familia y ¿sabes qué? Vas a tener que aprender a dar clases, a trabajar en una oficina. Si no provees para los tuyos, eres peor que un incrédulo, has negado la fe. No te vaya a pasar como un amigo músico que decía, pues sí, ¿qué onda? ¿Dónde estás tocando? Ahorita estoy en el Auditorio Nacional, todos los fines de semana estoy tocando. Ah, ¿en serio? Sí, toco siempre, pero nunca me abren. Ok, pues entonces éntrale otra cosa. El verso 9 sigue hablando de las características que una viuda necesitaba tener para ser puesta en la lista de apoyo. Verso 9 dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Es muy técnico, muy específico. ¿Por qué? Porque en esa cultura, esa es la edad que se consideraba para la jubilación. Al llegar a los 60 años, las mujeres habían terminado su ciclo de crianza, tendrían el tiempo, la madurez y el carácter para poder dedicar su vida al Señor. Entonces una mujer más joven de 60 pues todavía estaba en edad de poderse volver a casar. Digo, las cosas quizá han cambiado y ahora pues vemos que para el amor no hay edad, ¿no? En lo que sea. Pero y si Dios lo hace y si Dios te permite volverte a casar, la edad que tengas, o sea, simplemente busca que sea en el Señor, con tal que sea en el Señor. Las cosas se hacen en el orden bíblico, se glorifica al Señor en el matrimonio. Pero aquí vemos esto, una viuda más joven podría trabajar. Entonces una viuda menor de 60 no podría ser admitida. Verso 9 continúa diciendo, también debía haber sido esposa de un solo marido, en el sentido que todos sus afectos, su corazón, sus emociones debían haber sido siempre fieles hacia un hombre. No significa que si una mujer se casó 2 veces o enviudó 2 veces y estaba en una situación como la que leemos aquí, no tendría en ninguna manera acceso porque pues había sido marida de 2 esposos, ¿no? No es así. Simplemente habla de la entrega, la pureza en pensamiento y acción que mostraron en su matrimonio. Verso 10 dice que tenga testimonio de buenas obras. Chécate, no nada más es, pues yo enviudé y listo, sino tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, ha servido a los cristianos, si ha socorrido a la gente en necesidad, a los afligidos, si ha practicado toda buena obra.
Y toda esta lista revela cómo es que para poder ser aceptada en la lista de apoyo, necesitabas verdaderamente ser viuda, pero también tener un testimonio de buenas obras, de que eres una mujer que sirve al Señor, que estás dispuesta a seguir sirviendo al Señor. No es como que pues ya jubílalas y que ya no trabajen, que ya no sirvan, que ya no sean hospitalarias. No, la idea es que una viuda que entraba a la lista era una mujer que estaba ahora trabajando en la iglesia, haciendo estas cosas que acabamos de leer, ¿no? Practicando hospitalidad, lavando los pies de los santos, socorriendo a los afligidos. Estaban dispuestas a servir al Señor con total dedicación. Y creo que esto también es un principio esencial acerca de las personas que reciben un apoyo económico dentro de la iglesia. Tienen que ser personas que están trabajando y han trabajado arduamente para el Señor. No nada más es recibir de parte de la iglesia, sino servir al Señor con una entrega, una diligencia, oración ferviente, súplicas, trabajo en el evangelio. Eso es lo que se esperaba. Versículo 11 continúa diciendo: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Entonces dice: viudas más jóvenes no admitas. Estas viudas más jóvenes podían proveer para sí mismas y volver a casarse. Pero es interesante porque en el verso 11 dice que las viudas jóvenes, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Pues ya no entendí. O sea, ¿se pueden casar o no se pueden casar? ¿O a qué se refiere? Bueno, creo que la clave está en esto que dice al final del verso 12, su primera fe. Esta palabra fe aquí puede traducirse como promesa o como juramento. Puede significar esto. Algunos eruditos concuerdan por el contexto en que lo más probable es que las viudas, al solicitar ser puestas en la lista, pues tomaban un voto, tomaban un juramento, un compromiso de consagrarse el resto de sus vidas al servicio fiel, al Señor, a la iglesia, no volviéndose a casar. No debemos confundirnos pensando que hacían el voto del celibato y se volvían monjas o algo por el estilo. Simplemente era una especie de acuerdo que había entre las viudas y la iglesia de que estarían dedicadas, solteras, sirviendo solamente al Señor. Había una especie de promesa hecha con las mejores intenciones. Pero pasaba que si una viuda era joven, al ser joven podría resultarse atraída por algún hombre y podría, impulsada por su deseo, quererse casar nuevamente y así romper el compromiso que había adquirido en ese momento para con la iglesia. Y por eso Pablo dice: puede ser que se dejen llevar más por su anhelo, sus deseos, que por el compromiso que ellas han de adquirir para ser puestas en la lista. ¿Está claro? Por eso le dice: no debes recibir viudas más jóvenes, por esta razón, pero también por lo que dice el verso 13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. ¿Cuántas dicen amén? No es cierto. La Biblia es verdad. Bueno, sucede que estas viudas jóvenes, de repente al servir de esta manera, con este voto o esta entrega a Dios, después de tiempo podría suceder que le empiezan a perder el gusto a lo que hacían y se empezaban a volver negligentes. Con el paso de los años, el paso del tiempo, pues de repente ya más bien como que encontraban la oportunidad de entrar en la casa de otras hermanas de la iglesia. Mira, hermana, pues yo que estoy ahí sirviendo en la iglesia de tiempo completo, me están apoyando. Me enteré que unos hermanos vinieron a platicar con el pastor, fíjese. Y supe lo que le dijeron y empiezan a meterse de casa en casa y en vez de llevar consuelo, oración, ayuda, van nada más para chismear y decían: no, pues te lo cuento para que oren, ¿no? Todos podemos caer en esto. No necesitas ser una viuda joven en tiempos bíblicos para ser ocioso y chismoso, entremetido y hablador de lo que no. Cualquier persona está expuesta a esto y es gente que tiene demasiado tiempo libre. Necesitas ocuparte, necesitas conseguirte una vida propia,
atender tus negocios y dejar de estar metiéndote donde no te llaman. Esto que la Biblia enseña. Y de esta manera, pues no vamos a dar al adversario ocasión de maledicencia, como lo vamos a ver en verso 15, pero el verso 14 ya me lo andaba saltando. Entonces, para conseguir una vida propia, verso 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Te prometo que si tú haces esto, atiendes a tu marido, atiendes a tus hijos y atiendes tu casa, no te va a quedar tiempo para andar metiéndote en lo que no te importa, porque es un trabajo bastante ocupado, bastante lleno de actividades. Entonces Pablo dice, este es el consejo, diles que se casen, están en edad, que críen hijos, que sean cuidadosas de su casa, que gobiernen bien su casa. Esto me habla de la importancia de los asuntos administrativos en el hogar, que son, las mujeres tienen un don muy especial para esto. Proverbios 31 me habla de la mujer virtuosa. Proverbios 31, versos 10 al 31, no me da tiempo de leer toda esta sección, pero es un pasaje que toda mujer tiene que leer, que observar, el ejemplo de una mujer virtuosa administrando su casa, los recursos que Dios pone en su mano. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y decía una amiga de la familia, yo no quiero ser mi mujer virtuosa porque si no, ¿quién me hallará? Imagínate, me pierdo y... Verso 14 dice... que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. O sea, cuando una persona no está haciendo lo que tiene que hacer y está de chismoso y entremetido y está donde no le llaman, eso le da oportunidad a los enemigos del evangelio de poder decir, ya ves, dice que es cristiano, pero mira, está peor que los programas de chismes en la tele. Es más, ya tienes oficina de chismes aquí en la compañía, ¿no? Dice el verso 15, algunas ya se han apartado en pos de Satanás. Esto habla de apartarse del camino recto y se entregan a una conducta carnal, a una conducta inmoral, y expone a estas mujeres Pablo y dice, ¿sabes qué? Yo he visto que esto pasa, por eso a través de estos mandamientos tan específicos vamos a cuidar que las mujeres glorifiquen a Dios, que la iglesia glorifique a Dios, porque pueden desviarse de la fe fácilmente si no tenemos cuidado de estas cosas. Verso 16 resume, así que si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Esto resume lo que ya dijo, la primera responsabilidad de sustento la tiene la gente para con su propia familia. La iglesia ha de sostener únicamente a aquellas personas que están verdaderamente desamparados, pero que también están entregados evidentemente al Señor. Bien, hasta este punto hemos observado las relaciones interpersonales que hay con los ancianos, ancianos y ancianas, jóvenes, chicos y chicas, las viudas mayores, el consejo a las viudas jóvenes. En versos 17 al 25 vamos a ahora hablar del trato que debe haber para con el liderazgo que Timoteo debía tener para con sus líderes, con sus ancianos. Dice el verso 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Estos primeros versos de la sección nos hablan de la honra que un anciano o líder que gobierna bien ha de recibir por causa de su trabajo. En este contexto sí está hablando de un pastor, ¿okay? Pastor, obispo, anciano, es la misma función con términos distintos. Habla de estos ancianos que gobiernan bien, no nada más que gobiernan, sino que gobiernan ¿cómo? Bien, porque hay algunos ancianos que gobiernan mal, desenfocados. Pero la idea de gobernar de entrada revela mucho. No tiene el sentido de tener dominio sobre la gente, sino simplemente de dar dirección, de proteger al rebaño como un pastor dirige a las ovejas y cuida de ellas. Y creo que el pasaje que más claramente muestra el trabajo de un pastor está en Primera de Pedro 5:1. No solo el trabajo, sino la forma en la que un pastor debe llevar a cabo su trabajo. Primera de Pedro 5:1 al 3. Ruego, dice Pedro, a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo,
que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. No dice golpea a las ovejas que son tuyas. La grey es ¿de quién? De Dios. Y por eso me saca tanto de onda aquellos pastores que muchas veces cuando alguien viene y les platica algo y Dios les está moviendo de iglesia por alguna razón, dice, tú no te puedes ir de aquí porque yo soy tu pastor y esta es tu iglesia. Y si te vas para allá vas a perder la cobertura, ¿no? Y la salvación, muchas veces hasta dicen, ¿no? Esto no es así, las ovejas son de Dios y cada oveja tiene la libertad para decidir a qué esfera de autoridad ha de someterse. Entonces dice, apacentad la grey de Dios, es el Señor, está entre vosotros y dice, cuidando de ella. ¿Cómo? No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Eso es gobernar bien, eso es gobernar bien. Otros versículos me muestran que gobernar bien tiene que ver con enseñar fielmente la palabra de Dios, velar por las almas de las personas. Las personas que gobiernan bien, los ancianos, los líderes. Dice el verso 17, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Aquellos pastores dedicados al trabajo arduo de enseñar, de predicar, deben ser tenidos por dignos de doble honor. Pastores que están enseñando, que se están preparando, que están haciendo su trabajo, que están siendo diligentes, que están siendo responsables, que están enfocados en lo que Dios les ha pedido hacer. Bueno, la Biblia nos llama a honrarles, a tener doble honor en el sentido de reconocimiento, de estima, pero también en el sentido de una paga generosa. Honor, como en la palabra honorario, honor. Dicho sea de paso, doble honor no significa el doble de remuneración económica que los demás que trabajan, sino simplemente un pago generoso por el esfuerzo, el compromiso, la entrega. Simplemente está hablando de eso, un pago generoso. Hay algunas personas que piensan que pues esto no es correcto, que una persona que está en el ministerio pues tiene que trabajar en otra cosa y la iglesia, todo lo que haga por la iglesia pues no debe ser en ningún momento sostenido por la iglesia o recibir algo de la iglesia. Sin embargo, la Biblia claramente muestra que es correcto que una persona que trabaja en la iglesia pueda ser sostenido por la iglesia. En Primera de Corintios, bueno, de entrada el verso 18 lo dice, la Escritura lo dice Pablo. O sea, dales doble honor porque la Escritura lo dice. No pondrás bozal al buey que trilla. Esto está en Deuteronomio 25:4. Estás trabajando con este animal y entonces, sin ofender a ningún pastor ni a ningún ministro, y entonces está haciendo el trabajo, no tienes que impedirle el poder comer de aquel trabajo que está llevando a cabo al trillar. Pero también dice en Lucas, la siguiente cita en el verso 18, digno es el obrero de su salario, es una cita de Lucas. Y se me hace muy interesante porque aquí Pablo está diciendo la Escritura dice, y parte de la Escritura, no solamente haciendo referencia al Antiguo Testamento en Deuteronomio, también está hablando de Lucas como Escritura inspirada. Es muy interesante este dato en este versículo. Así es que, 1 Corintios 9:14, así ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esto es algo que el Señor ordenó, que la Biblia promueve, que es natural, es lógico, es bueno, y si la Biblia no tiene ningún problema con ello, pues yo tampoco. Y le doy gracias a Dios por permitirme dedicarme a esto. Ahora, no es el caso de todas las iglesias que están en posibilidades de sostener a su pastor. Hay iglesias más pequeñas, iglesias más pobres que no permiten que el pastor pueda ser sostenido. Damos gracias a Dios porque Dios me da lo suficiente. Dicho sea de paso, lo que recibo no es algo que yo determino y digo, bueno, pues a ver cuántos ceros le vamos a poner al rollo por predicar. No, nada que ver. Hay un equipo de ancianos, estoy rodeado, tengo un pastor, el pastor Fermín, que es quien determina este tipo de asuntos en mi vida, cuidando de mi salud espiritual y la de la iglesia, ¿no? La idea es estar en el lugar, en medio de la comunidad a la que sirves, no siendo de tropiezo, a los que tienen menos, pero tampoco buscando el ministerio como una fuente de ganancia deshonesta. Debemos ser cuidadosos con eso y ser pastores y ser líderes, que no estamos en la chamba porque nos pagan. Que cuando ya de repente algo pasó y ya no hay paga, pues no, pues ya, ahí se ven, ¿no? Dios los bendiga, me regreso de gira con la Guzmán. El pastor asalariado huye cuando vienen los problemas y las pruebas.
aquel pastor que está haciendo el trabajo en respuesta al amor y al llamado tan santo y tan precioso que Dios le ha dado. Es un pastor que va a estar ahí, que va a estar fiel, que va a hacer el trabajo, si hay o no hay, en las buenas, en las malas. Entiende que es Dios quien le ha llamado. Verso 19 sigue hablando de esta honra que un pastor ha de tener y que se debe cuidar. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Si bien es verdad que no hay nadie que sea intachable, cuando una persona viene a ser acusada por alguna situación, no puede simplemente llegar a una persona y decir, oye, pues creo que pasó esto, yo vi esto, ok, trae a un testigo, ¿no? Tiene que haber personas que confirmen que esto es así. Y es que sin duda los líderes están expuestos a críticas, rencores, envidias de personas que pues no puede satisfacer sus gustos y entonces reaccionan de esta manera. Y debemos ser cuidadosos con esto. Por eso Pablo le dice a Timoteo que no fuera ligero en escuchar fácilmente los rumores y las acusaciones contra un líder. Si para un hermano, cualquier congregante, se necesitan 2 o 3 testigos, Mateo 18:16 lo muestra, pues mucho más para un líder en la iglesia. No significa que no vamos a recibir ninguna acusación, se van a recibir, pero se tienen que traer más testigos de que esto es así. No más chismosos que dijeron, no, sí, yo escuché el chisme que dijo él y sí creo que puede ser, sino que fue investigado cuidadosamente y efectivamente es lo que está sucediendo. No significa que los líderes son intocables, que nadie les puede decir nada, que nadie les va a reprender. De hecho, si hay pecado, verso 20 continúa diciendo, los que persisten en pecar, líderes, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Si efectivamente la persona está viviendo en pecado, si está persistiendo en ello, tiene que ser reprendido frente a todos para que la iglesia se dé cuenta que la cosa va en serio y que si la disciplina se cumple con un anciano, no dejará de cumplirse en cualquier miembro de la iglesia. Es para todos de la misma manera, no hay acepción de personas. No porque una persona sea líder, no porque una persona esté cerca del pastor, va a librarse de la reprensión necesaria que se tiene que hacer cuando hay pecado persistente. Cuando hay pecado y cuando hay pecado persistente. Y es que no es fácil, es complicado esto. Porque para un pastor como Timoteo, un pastor joven, un pastor tímido, de repente confrontar a alguien de esta manera, pues no es sencillo. Pero es esencial aprender a tratar con el pecado, disciplinar con autoridad, buscando siempre la restauración en la vida de la persona. Ojo, siempre el propósito de la disciplina en la iglesia es la restauración, nunca la condenación o la segregación de la persona. La verdadera espiritualidad en un líder no se mide tanto en la capacidad de reprender, sino de restaurar. Es muy importante esto. Y otra cosa importante cuando hablamos del tema de disciplina en el liderazgo, en la iglesia, es lo que dice Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 es muy clave cuando hablamos de disciplina. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Qué importante entonces estos preceptos en la disciplina, en el liderazgo, en la iglesia. Y todavía se pone más rudo, verso 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No, pues así sí lo hago. Si me lo pones así. Esto es demasiado importante y responsabiliza a Timoteo de las instrucciones que acaba de decirle respecto a las relaciones y el trato con la gente dentro de la iglesia. Cuando dice te encarezco, es la idea de te pongo frente a la cara, te pongo cara a cara, te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo y sus ángeles escogidos. Guarda estas cosas, dice, sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Qué fácil es ser parcial y hacer acepción de personas en el ministerio, en la disciplina, en la honra que se le da económicamente a personas. Es muy fácil hacer acepción de personas, pero todo trato debe hacerse sin prejuicios. No de acuerdo a las preferencias personales, sino de acuerdo a los parámetros bíblicos.
ser prejuicioso, ser parcial, son graves pecados delante de Dios. Santiago 2, versículos 1 al 4. Mira cómo dice Santiago 2, 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, así tú, allá bro, ahí párate, allá atrás. Estate tú ahí en pie, o siéntate aquí, a mis pies, ¿no? Bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Y luego mira el verso 9, en ese mismo capítulo. Pero si hacéis acepción de personas, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Si tú rompes este punto, hacer acepción de personas, estás realmente rompiendo toda la ley y estás en un grave pecado. Un comentarista bíblico de apellido Clark dice lo siguiente: en asuntos relacionados a la fe, no trates a ninguna persona de acuerdo a su posición social o al afecto personal que puedas tener por él. Cada persona debe ser tratada dentro de la iglesia de la misma manera en que será tratada ante el tribunal de Cristo. Por eso encarece a Timoteo delante de Dios y el Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Trátalos así como serán tratados en el día del juicio. Eso es muy fuerte, es muy fácil hacer acepción de personas, pero aquí en el trato interpersonal, en la iglesia, en el pastor, con la gente, debemos tener mucho cuidado con eso. No solo con eso, verso 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno. La idea de imponer manos es esta ceremonia pública en donde el liderazgo ora por una persona, mostrando que Dios ha levantado a esa persona en el ministerio para funcionar como un líder. Habla de levantar líderes, orar por ellos y reconocerles como alguien que Dios está poniendo en el ministerio. Y Pablo le dice, cuidado de no levantar a alguien como líder ligeramente. O sea, investiga cuidadosamente la vida de la persona. Deja que pase un periodo de preparación para observar si la persona está o no calificada para la función. Dale tiempo, no corras, ni participes, verso 22, en pecados ajenos, consérvate puro. Cuando impones manos con ligereza, si tú no tomas un tiempo para dejar que se manifieste el llamado, se manifieste la obra de Dios en la persona, de repente resulta que la persona no estaba calificada, empieza a debrayar, empieza a desviar a la gente, y tú por imponer manos con ligereza, en cierta forma eres responsable o culpable de lo que está sucediendo, de ese pecado. Cuidado con eso. Por eso es que yo prefiero esperar con los líderes en la iglesia, esperar a que Dios haga la obra. Mucha gente me pregunta, a ver, ¿quiénes aquí son los pastores, los ancianos? Dime, pues ahorita estamos yo para servirle, ¿no? Dios ha hecho una obra, ¿no? Yo no me postulé, ni me promoví, ni me levanté, Dios hizo la obra. Y creo que Dios está levantando poco a poco y está mostrando, pero aún hay un proceso de prueba en el que servidores y personas que tienen un llamado y una entrega y una devoción y dones, talentos, etcétera, están en ese proceso y no vamos a correr, nadie nos está presionando, somos una iglesia joven y no voy a regarla ni participar de pecados ajenos por imponer manos con ligereza. Verso 22, consérvate puro, consérvate puro. Versículo 23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Y esto no es así como que, pues mira, para que te olvides de tus enfermedades, Timoteo, pues un poco de vino, bro. No. No está animando a Timoteo a tomar alcohol, sino a cuidar su salud. Y esto es algo bueno. Y usa del alcohol como medicina en ese sentido, porque el agua en ese tiempo estaba muy contaminada, tenía enfermedades, transportaba enfermedades, y con el vino esto actuaba como desinfectante y protegía la salud de los efectos dañinos del agua impura. Entonces es por eso que Pablo le dice. Sin embargo, el consejo que Pablo no es una excusa para que un líder diga, no, pues sí, pues vamos a darle, ¿no? Tengamos cuidado con esto. Muy probablemente Timoteo no usaba de vino por cuidar su testimonio. Y por eso Pablo le está diciendo, sí, está
Y es importante que cuides tu testimonio, pero también tu salud. Entonces ten mucho cuidado con esto. Y también usar esto como una excusa, ya lo he mencionado, en el liderazgo en Semilla hemos acordado tener mucho cuidado en el tema del alcohol, porque queremos actuar en amor y no queremos hacer nada que ofenda, que tropiece o debilite la fe de hermanos débiles que podrían estar batallando con ese tema. De manera que hemos determinado abstenernos absolutamente del alcohol en cualquiera de sus presentaciones. Ahora, es interesante también que aquí le dice tus frecuentes enfermedades y que no era más fácil decir, así es que en el nombre de Jesús yo te declaro sanidad, ¿no? Pues igual, si fuera bíblico hacerlo, pues lo hubiera hecho, pero realmente la Biblia enseña que Dios tiene un propósito soberano en la enfermedad, en la salud, en nuestras vidas. Y si no hubo esto, quiere decir que no necesariamente alguien que está enfermo está en pecado. Dios puede hacer muchas cosas a través de la enfermedad, tratar con nuestras vidas, como era el caso de Timoteo, y el mismo Pablo también menciona cómo es que él tenía un aguijón en la carne, que muchos lo relacionan con una enfermedad en sus ojos, por lo que habla en el libro de Gálatas. Versículo 24 y 25 para terminar. Nos aventamos 25 versículos. Bueno, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. El contexto sigue siendo los líderes, los ancianos, y habla de cómo los pecados de algunos hombres pues, son manifiestos a todos y los descalifican de entrada para el servicio en un área de liderazgo. O sea, tú ves su vida y dices, no, o sea, no puedes servir en un área de liderazgo. Eso es con algunos, pero hay otros que en el proceso de venir a juicio, en el proceso de prueba, se va haciendo evidente que no están calificados porque sucede que salen a la luz ciertos pecados. Al principio parecían buenos, pero después te das cuenta que son buenos para esconder el pecado, para ocultar el pecado. Y entonces te das cuenta que una persona así no está calificada para el servicio en esa función. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que vengan a ser examinados, pero a otros se les descubren después. Asimismo, verso 25, del otro lado es lo mismo. Se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Qué significa? Pues que algunas buenas obras son evidentes desde antes de que una persona sea puesta a prueba y otras buenas obras salen a la luz después. Entonces, lo que quiere decir con estos dos versículos son, así como no debes precipitarte en ordenar a alguien, en levantar un líder, tampoco debes rechazar precipitadamente a una persona. Dales tiempo, que el tiempo muestre. Pero creo que aquí el precepto es el tiempo que se necesita tomar para tener el discernimiento de parte de Dios, para dejar que se haga evidente las intenciones, el corazón, la vida de la persona antes de poder ser levantado en una función de liderazgo, en cualquier área. Es muy importante. Y aquí termina el capítulo. Y es, como te dije, muy técnico. Me encanta que la Biblia tenga áreas así y capítulos así, que no necesitamos, como te he dicho algunas veces, libros para saber cómo tenemos que administrar, qué decisiones tenemos que tomar, cómo tenemos que levantar, quién sí, quién. O sea, aquí está. Timoteo es un manual de instrucciones detalladas para el cuerpo de Cristo. Queremos hacer cortes, queremos tomar decisiones, queremos ser cuidadosos, queremos honrar al Espíritu Santo que inspiró estas cosas para nuestra instrucción y la edificación de su iglesia. Así es que hay muchas cosas que podemos meditar y salir de aquí meditando en el trato con cada uno de nuestros hermanos, cómo estamos tratando con los jóvenes, con las jóvenes, con los ancianos, las ancianas. ¿Estamos proveyendo para los nuestros? ¿Estamos trabajando en lo que sea necesario para llevar el alimento, el sustento a la gente que tenemos cercana? ¿O realmente estamos siendo negligentes en esto y siendo peores que un incrédulo? ¿Estamos reconociendo y honrando a nuestros pastores? ¿Cómo estamos llevando a cabo la disciplina en la iglesia? ¿Cómo estamos levantando líderes? Somos aprendices de Jesucristo y necesitamos realmente aprender de este capítulo. Quiero terminar meditando en algo, justamente, aprendices de Jesucristo. Y hablando de la provisión a la familia, me hace recordar cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, extendiendo sus brazos, entregando su vida, pero que al pie de la cruz viene su madre. Y viene Juan, el discípulo amado, y le dice, madre, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Y aún ahí el Señor estaba proveyendo para los suyos, dejándonos ejemplo, que tú y yo también tengamos cuidado. Y a veces ya no estamos hablando ni siquiera tanto de un tema económico, sino de una llamada telefónica, de un poco de atención, de un poco de tiempo. Esto muestra una fe auténtica
temor de Dios y una vida rendida. Nada de esto es posible sin el Espíritu Santo, así es que ¿por qué no nos ponemos de pie y lo pedimos el día de hoy? Padre, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y un capítulo como este, 25 versículos, preceptos como estos, hablan a nuestra vida, hablan a nuestro corazón y nos muestran una vez más cómo quieres, Señor, que nos conduzcamos en tu cuerpo, Señor, en tu casa. Gracias por la multiforme gracia que has mostrado al traer gente de tantos trasfondos. Gracias por las amistades y la familia que encontramos en Semilla, en tu iglesia. Pero permítenos cuidar mucho, Señor, la unidad. Cuidar, Señor, de glorificarte en nuestras relaciones, cómo nos tratamos unos a otros y conducirnos siempre en temor de ti. Señor, estas cosas deben ser guardadas porque un día habremos de dar cuenta delante del trono y habremos de ser probados, Señor. Y queremos ser hallados irreprensibles y con algo que ofrecer para tu gloria. Todo lo que estudiamos hoy es imposible sin la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Por eso hoy pedimos, Señor, que hagas tu obra, nos llenes con tu Espíritu y te glorifiques en nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.